Bien, estimados alumnos, vamos a ver el tema 3 relacionado con el proceso de elaboración del yogur. Bien, primero vamos a empezar con la definición. El yogur es el producto de leche coagulada obtenido por fermentación láctica provocada por las bacterias Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus, a partir de leche entera, semidescremada o descremada, siempre tratada adecuadamente. Entonces, el fermento básicamente está constituido por estos dos microorganismos que son bacterias lácticas que producen la transformación de la lactosa en ácido láctico, básicamente bajo determinadas condiciones. Entonces, al producirse el ácido láctico, se producen al mismo tiempo iones hidróneo que van neutralizando las cargas negativas de la caseína hasta llegar a un equilibrio, es decir, una neutralización completa, que es cuando se produce la coagulación. Ese es el principio en el que se basa el proceso de elaboración del yogur. Ahora, hay diferentes clases de yogures, pero fundamentalmente vamos a referirnos solamente a la clasificación según la consistencia del yogur. Tenemos el yogur batido, el yogur bebible y el yogur aflanado. Entonces son tres yogures que están clasificados en función de la consistencia. El yogur batido básicamente tiene una consistencia media, se le puede adicionar saborizantes, colorantes de diferente naturaleza. El cambio, el yogur bebible es más líquido, tiene menor consistencia, por eso su carácter de bebible, porque es prácticamente un líquido. En cambio, el yogur aplanado es un yogur de alta consistencia que difiere un tanto en el proceso de elaboración, puesto que la parte de coagulación, o sea, la parte de fermentación láctica, se desarrolla una vez que el yogur o la mezcla ha sido envasada. Esa es la diferencia con los otros yogures, que se deja el proceso de fermentación en tanques multiprocesos aptos para este cometido. Bien, las materias primas para la elaboración del yogur, básicamente el yogur se elabora a partir de una mezcla de componentes, cuya base principal es la leche natural de ciertas características, la leche en polvo, el azúcar o edulcorantes en algunos casos, los estabilizantes, la parte de las características organolépticas, vale decir el mejoramiento del sabor, del color, etcétera. Se puede adicionar frutas, se puede adicionar esencias como saborizantes y los colorantes para darle el color adecuado en función de lo que significa el sabor que queremos darle y la característica propia de la fruta. Por ejemplo, si usamos frutillas, los colorantes tendrán que ser rojos, ¿verdad? Muy bien, respecto de la leche natural habrá que señalar que es leche de buena calidad. Ya sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de leche de buena calidad. Tenemos una particularidad en este caso, que hay que seleccionar leche que esté libre de antibióticos, es decir, que no provenga de vacas o de ganado lechero que esté siendo tratado por infecciones infecciosas con antibióticos. Entonces esa es la única particularidad. Ahora, los fermentos que básicamente son los responsables de la fermentación láctica, en general podemos decir que son bacterias homofermentativas capaces de producir ácido láctico y también otros compuestos que van a influir en las características fundamentalmente organolépticas. El lactobacillus, por ejemplo, se caracteriza por producir gran cantidad de ácido láctico. Y estas dos bacterias, vale decir el lactobacillus y el streptococcus, producen entre ambas una simbiosis, es decir, que de la acción de una bacteria se beneficia la otra o al revés.
Entonces, el lactobacillus, por ejemplo, es proteolítico, es decir, que desdobla las proteínas de la leche. Y de su acción se desprenden aminoácidos como la valina que estimulan el crecimiento o desarrollo del Streptococcus. Y este, por otro lado, produce factores de crecimiento del lactobacillus. Entonces, esa es la simbiosis a la que hacemos referencia. Ahora, siempre hay que buscar que haya un equilibrio entre ambas cepas, ¿no es cierto? Por eso la relación que se usa en el fermento es de 1 a 1, es decir, por un lactobacillus debe haber un Streptococcus. Ahora, en cuanto a la cantidad de inóculo que se usa, está entre el 2 a 3% como recomendación técnica para elaborar un yogur equilibrado en cuanto a sus características organolépticas y en cuanto a su acidez. Después hay otros compuestos que se generan como el ácido pirúvico, el oxálico, el succínico, el acetaldehído, el ácido fórmico, el acético, propiónico, butírico y algunas vitaminas como el aumento del ácido fólico y la niacina. Entonces estos compuestos obviamente que le van a impartir al yogur las características organolépticas propias del mismo y además que van a aportar en el valor nutritivo del mismo. Cuando hablamos del proceso general de elaboración del yogur nos referimos a que prácticamente el proceso se inicia con la recepción de la leche natural, donde se debe, ya sabemos, verificar la calidad y la cantidad. Ahora, posteriormente hay que separar todos los contaminantes que pudieran haber ingresado durante la etapa de producción de la leche y a través del filtrado podemos separarlos y eliminarlos. Luego hay que estandarizar la leche en el contenido de materia grasa, es decir, fijar un contenido graso para que el yogur pueda también tener una cantidad estandarizada de materia grasa. Después, a partir de esa leche natural, hay que preparar la mezcla con la adición de leche en polvo para enriquecer los sólidos no grasos, el azúcar o edulcorante necesario para poder mejorar el sabor, los estabilizantes que van a garantizar principalmente el desuerado. Y luego estos componentes se mezclan en proporciones adecuadas y la mezcla ya se homogeneiza. En la homogeneización se puede ayudar la mezcla a hacer a que se mezclen más íntimamente los componentes y por otro lado también la reducción de del diámetro de los glóbulos grasos para garantizar una emulsión estable. Posteriormente de homogeneizada la mezcla se somete a un tratamiento térmico adecuado, luego se enfría a la temperatura de incubación y es en el momento en el cual se produce la adición del fermento, es decir, la inoculación. Una vez mezclado el inóculo, distribuido homogéneamente en toda la masa de la mezcla, entonces, y cuando está a la temperatura adecuada de 40 a 45 grados, ella se deja en completo reposo para que se produzca la fermentación que dura aproximadamente entre 3 a 4 horas. Eso se puede controlar a través del pH. Después de que concluye el proceso de fermentación, se baja la temperatura a 20 grados y se procede al batido y la incorporación de todo lo que significa el sabor, aroma, color, etcétera, etcétera. Y después se procede al envasado y finalmente al almacenamiento. Ustedes tienen un diagrama de flujo en el cual están las etapas de todo el proceso adecuadamente ordenadas. Entonces pueden ver ahí de qué etapas consta el proceso y cómo están ordenadas secuencialmente. Bien, después es necesario describir algunas de las etapas del proceso de elaboración. Las primeras etapas, vale decir, la recepción, la filtración, la estandarización, son operaciones que hemos visto cuando hemos tratado el tema del procesamiento de la leche fluida. De todas maneras, ya para recordar un poco, sabemos que la recepción
Se lleva a cabo principalmente para verificar la calidad de la leche. Ahora, cuando verificamos la calidad de la leche ya sabemos que hay que verificar su acidez y que no esté adulterada con agua. A eso debemos adicionar en esta parte de la leche destinada a la elaboración del yogur la no presencia de los antibióticos. Entonces esa también es una prueba que se puede realizar a nivel de laboratorio. Después tenemos la filtración. Muy bien, después tenemos la filtración. En la filtración ya sabemos, el objetivo es de separar y eliminar los contaminantes de la leche. Entonces ya sabemos que esto se realiza en 2 etapas, etcétera, etcétera. Y la estandarización, que nos sirve para uniformar el porcentaje de materia grasa en la leche y por ende en el yogur. Muy bien, una vez que tenemos la leche ya estandarizada, a partir de ella preparamos la mezcla. Ahora, hay una recomendación técnica que es fundamental para la preparación de la mezcla. Nos recomiendan técnicamente para obtener un yogur de buena consistencia y obviamente de buena calidad en todos sus términos, tanto organolépticos como nutricionales, la mezcla debería contener por lo menos 12% de sólidos no grasos. Entonces, esta es la razón por la cual se debe adicionar a la mezcla, para la preparación de la mezcla, la leche en polvo. Ahora, la leche en polvo, y si es descremada, son prácticamente sólidos no grasos, ¿verdad? Entonces, por eso es que se adiciona, para enriquecer la mezcla, se adiciona la leche en polvo. Además, en esta etapa de preparación de la mezcla se puede adicionar el azúcar o edulcorante, que está más o menos alrededor de un 8% como recomendación técnica, ¿no es cierto? Entonces, el azúcar tiene la función básicamente de mejorar el sabor, porque el yogur natural sin edulcorante o sin azúcar es no es tan agradable, hay que decirlo así. Entonces, para mejorar justamente su sabor es que se adiciona azúcar. Para preparar la mezcla hay unos cálculos que tienen en el texto que son fáciles, ustedes seguramente los han revisado. Son cálculos bien elementales en los cuales nos permiten calcular la dosificación, es decir, cuánto de leche natural, cuánto de leche en polvo, cuánto de azúcar se va a adicionar a la mezcla para su preparación. Entonces, este cálculo es importante sin duda y yo creo que todo lo que está explicado en el texto les va a servir para que puedan ustedes tener el suficiente conocimiento para poder calcular la cantidad de ingredientes que hay que colocar a la mezcla. Bien, una vez, ahora, siempre se recomienda preparar la mezcla, por un lado, utilizar la leche caliente a unos 60 grados centígrados, la leche natural me refiero, y que mezclar aparte los sólidos, vale decir, la leche en polvo. Podemos, si usamos estabilizantes, podemos incorporar los estabilizantes y el azúcar. Entonces mezclan los sólidos, se disgregan aparte y una vez que están mezclados se incorporan a la leche para poder facilitar la disolución de los componentes en la leche natural y así obtener una mezcla más homogénea. Esa recomendación. Entonces, una vez preparada la mezcla, inmediatamente podemos homogenizarla. La homogenización ya sabemos que en el caso del yogur específicamente nos va a ayudar en que logremos una mezcla más homogénea de los componentes. Eso por un lado. Y por otro, la reducción de tamaño de los glóbulos grasos para impedir su separación durante el proceso de elaboración de yogur, puesto que, por ejemplo, la fermentación se desarrolla en completo reposo. Entonces, si es que no haríamos la homogenización, entonces puede ser que en esa etapa, por ejemplo, se separen los glóbulos grasos. Ya sabemos que durante la homogenización reducimos más o menos en 1/10
el tamaño de los glóbulos grasos, vale decir, de a 0,3 a 0,4 micras, ¿no es cierto? Preferentemente la homogenización se desarrolla con la mezcla caliente entre unos 50 a 60 grados centígrados y aplicando una presión de 130 a 230 kilogramos por centímetro cuadrado. Ahora, obviamente, si la homogenización está bien hecha, vamos a impedir la separación de la materia grasa durante la fase de fermentación y durante la fase también de almacenamiento del yogur. Entonces, también, obviamente, al distribuir la grasa homogéneamente, todas las vitaminas liposolubles, es decir, las que están en solución en la materia grasa, también van a estar distribuidas de esa forma. Entonces, ayuda en la suavidad del coágulo, en fin, hay una serie de otros beneficios que se pueden producir durante la homogenización. Después tenemos el tratamiento térmico, que es una etapa importante dentro del proceso de elaboración del yogur, puesto que debemos contar con un medio, es decir, con la mezcla, totalmente libre de inhibidores. ¿Quiénes son los inhibidores? Ya sabemos que los inhibidores son las otras bacterias lácticas que son diferentes del fermento que vamos a inocular. Entonces hay que eliminar obviamente de paso los microorganismos patógenos. Entonces sabemos que para eso siempre recurrimos al tratamiento térmico. Entonces, para asegurarnos de que vamos a eliminar toda la flora microbiana prácticamente de la mezcla y tener un medio completamente estéril, es que el tratamiento térmico es un poco más riguroso que para la leche, ¿no es cierto? Entonces, aquí el tratamiento térmico lo realizamos entre 80 y 85 grados por un tiempo de 20 a 30 minutos. Esto es lo más recomendable. Por supuesto que puede haber otros métodos. Podemos tratar a temperaturas un poco más elevadas, pero siempre tienen sus inconvenientes. Entonces, el método más comúnmente usado es este. Entonces, con este método además se garantiza, está demostrado técnicamente que se garantizan las características de consistencia, viscosidad, textura, es decir, las características organolépticas del yogur. Después que hemos logrado el tratamiento térmico, enfriamos inmediatamente el yogur hasta unos 20 grados centígrados, ¿no? hasta unos 40, 45, que va a ser la temperatura de inoculación y el proceso de fermentación. Entonces bajamos a esa temperatura desde los 80 a 85 hasta 40 a 45. Inmediatamente procedemos a la inoculación. En esta etapa es donde se adiciona a la mezcla el cultivo, ya previamente en el caso del uso de cultivos directos preparado y en el caso de cultivo indirecto reactivado. Ahora, la cantidad que normalmente se añade es entre 2 a 3% del fermento que viene liofilizado para su mejor conservación. Ahora, la relación normalmente en el cultivo, la relación entre el Streptococcus thermophilus y el Lactobacillus bulgaricus está en una relación de equilibrio de 1 a 1. Para la elaboración de yogur normalmente utilizamos dos tipos de fermento, el de uso directo y el de uso indirecto. El de uso directo, como su nombre indica, es un fermento que viene para determinadas cantidades de mezcla, por ejemplo, 500 litros, 1000, 1500, etc. Ya viene todo el sobre para la incorporación. Previamente hay que disolver el contenido del sobre en 1 litro de leche tratada y posteriormente, después de distribuido homogéneamente el cultivo en ese litro de leche, se incorpora toda la mezcla. En cambio, el de uso indirecto
requiere de una reactivación. Esa reactivación se la desarrolla en 3 etapas. Primero la fermentación, o digo la preparación del fermento madre, luego del intermedio y finalmente del industrial, el que ya se aplica en un 2 a 3%. Una vez incorporado el fermento, hay que mezclar para distribuirlo de forma homogénea en toda la masa de la mezcla, y después hay que dejar en completo reposo para que se desarrolle la incubación. La incubación, por supuesto, se considera que es la etapa central del proceso de elaboración de yogur. Entonces, una vez que se comienza el desarrollo de la misma, normalmente el pH, ¿no es cierto?, está próximo más o menos a los 6, 6,6 al pH de la leche, normal. Y a medida que transcurre el proceso de fermentación, el ácido láctico se va transformando, o digo, la lactosa se va transformando en ácido láctico, y obviamente el medio se va acidificando, es decir, que se generan iones hidróneo positivos a través del proceso de acidificación, que van neutralizando las cargas negativas de la caseína hasta llegar a un completo equilibrio, vale decir una neutralización. Eso ocurre cuando el pH está alrededor de 4,6, que es el punto isoeléctrico de la caseína, es decir, donde todas las cargas negativas de las micelas de la caseína son neutralizadas por los iones hidróneo. Entonces se produce la coagulación. Entonces el proceso hay que conducirlo a temperatura constante de 40 a 45. Lo ideal son 42 grados centígrados, pero tenemos este margen para poder trabajar donde perfectamente se desarrolla el proceso, ¿no es cierto? Ahora, el tiempo de duración más o menos con una relación de cultivo de 2 a 3% y manteniendo la temperatura de 40 a 45 grados es aproximadamente de 3 a 4 horas. Ahora, el tiempo de fermentación está relacionado con la cantidad de inóculo que se incorpora en la inoculación y con la temperatura. Entonces, las condiciones ideales que se han encontrado técnicamente son estas que les he manifestado, es decir, de 2 a 3% de cultivo, y la mezcla debe permanecer de 40 a 45 grados centígrados. Entonces, esa reacción que ven es la que se desarrolla durante este proceso de fermentación. Una vez que termina el proceso de cómo controlamos el final del proceso de fermentación. Controlamos a través del pH, vamos haciendo el seguimiento a lo largo del proceso de fermentación, el seguimiento del pH. Y una vez que el pH está próximo al valor de 4,6, por ejemplo, 4,7, entonces el proceso se detiene. ¿Cómo se detiene? Por enfriamiento. Entonces hay que enfriar inmediatamente. Una vez llegamos al pH aproximado de 4,6, enfriamos a 20 grados centígrados. Con eso detenemos el proceso de fermentación, por lo tanto evitamos de esta forma la sobreacidificación. Una vez que alcanzamos esa temperatura de 20 grados centígrados, entramos a la etapa de batido, donde el yogur se agita muy suavemente para poder buscar un coágulo que sea homogéneo, y además se añaden todos los componentes encargados de mejorar el sabor, el color, el aroma. Se pueden incluir esencias, colorantes, frutas, en fin, una serie, un montón de productos que se pueden utilizar en la elaboración de yogur. Inmediatamente después de haber mezclado todos esos ingredientes, se procede al envasado. Sabemos que el envasado sirve para proteger el producto y anunciar el producto. Para el yogur batido frutado, que es el caso que estamos tratando, se utilizan envases de polietileno de alta densidad de boca ancha, los que conocemos normalmente o vulgarmente con el nombre de vasos, ¿no es cierto? Los vasos se tapan con una tapa termosellable, es decir, que se pega al borde del vaso a través de la acción del calor, y
utilizando una contratapa de plástico como protección. La duración aproximada, o vida útil si quieren, del yogur es entre 20 y 30 días, siempre manteniendo obviamente las condiciones. Ahora, en el envasado hay que tener mucho en cuenta la parte de higiene, por supuesto. Y una vez sellado el envase, ya estamos en condiciones de almacenar. El almacenamiento normalmente se lo realiza de 4 a 6 grados centígrados, bajo condiciones higiénicas, por supuesto, y manteniendo siempre la cadena de frío hasta que el producto llega al consumidor.